Quiero que vayan conmigo por favor a las Escrituras, al libro de Lucas, capítulo 11, versos 1. Hoy nos vamos a estar apoyando con unas diapositivas. Quiero esta noche traer la palabra a manera de enseñanza. Amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén. Quiero por favor que cierren los ojos conmigo y oremos a Dios. Padre, gracias. Aquí estoy nuevamente, Señor, delante de tu presencia. Aquí estoy frente a una iglesia amada, Señor. Frente a un pueblo, Señor, que tú amas y que tú tienes en gran estima. Padre, permítame, Señor, predicar tu palabra no desde mi humanidad, Señor, sino transmitirla a través de tu Espíritu Santo. Señor, hoy quiero predicar acerca de la oración, Señor. Sabemos que este es un tema trascendental, que este es un tema sobrenatural, Dios mío, porque le hablamos a un Dios vivo, que aunque no lo vemos, estamos más que seguros que existe con nosotros, que habita a nuestro lado, Señor. Padre, así que yo te entrego nuestras vidas. Padre, te pido, Señor, que en esta noche formes en nosotros un espíritu de oración. Padre, yo estoy convencido que esta palabra quedará tan clara, Señor, en nuestros corazones, que jamás se borrará de nuestras mentes y de nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El texto que leí hace un momento, Lucas 11, 1, es un tema que nos despierta un interés maravilloso. Es curioso saber que los discípulos nunca le dijeron a Jesús: enséñanos a hacer milagros, o enséñanos a sanar, o a predicar. Le dijeron: enséñanos a orar. Porque de alguna manera los discípulos entendieron que en la oración era donde Jesús se recargaba continuamente, y era donde Jesús recibía esa fuerza para demostrar en público lo que ya había hecho en secreto. Amén. Entonces quiero hoy enseñar la palabra y voy a basarla en un tema cotidiano y voy a tomar como ejemplo la comida. La palabra la voy a estar enseñando y la voy a estar referenciando con lo que es la comida y con lo que representa la comida para cada ser humano. Así que he traído algunos tipos de oración. Como les dije, referenciándolos con la comida, porque no hay ser humano que no coma. Y si usted necesita comer, entonces también necesita orar. Y como primer tipo de oración está la oración nutricional. Esta oración nutricional la representé con un plato de comida nutritiva. La oración nutricional es aquella que el cuerpo necesita para vivir sanamente y para mantenerse vivo. Pero para tener fundamento bíblico, yo quisiera preguntar: ¿quién sabe qué hombre de la Biblia se refirió acerca de la dieta o acerca de la alimentación? Alguien que levante la mano y me diga, por favor. ¿Nadie? Ok, yo les voy a ayudar. Daniel, ya lo mencionaron por ahí, muy bien. Entonces, para eso quiero que vayamos a Daniel. Los que no, miramos en la pantalla. Daniel capítulo 6, versos 10. Y dice así la palabra de Dios: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Hago una pausa acá un momento. El edicto del cual está hablando la palabra es un edicto que se había firmado por aquellos días. Y pasaba que como Daniel oraba continuamente a Dios, habían unos gobernadores, unos sátrapas que se habían unido para sacar un decreto que decía
que por los próximos 30 días la persona que le orara a un Dios, fuera cual fuera, o a un hombre, o que le pidiera petición a un hombre que no fuera el rey Darío, que era el que gobernaba en ese entonces esa persona tenía que ir a un foso de leones, un foso que estaba lleno de leones listos para devorar. Entonces ese es el decreto que Daniel, de cual está hablando este versículo. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Entonces en este versículo encontramos una clave maravillosa. Encontramos que Daniel oraba, dice, 3 veces al día. ¿Cuántas veces comemos nosotros al día? 3 veces por lo general, ¿cierto? 3 veces al día comemos. Pero hay algo que es muy clave también y está al final y dice: como solía hacer antes. Es decir, que Daniel ya tenía un hábito de oración. O sea, Daniel no era la primera vez que oraba. Daniel ya traía esto de antes, y como él conoció el edicto y conocía el peligro al cual estaba expuesto al continuar orándole a un Dios que para estos sátrapas y gobernadores era una abominación o era algo terrible, por lo que ellos tenían al rey Darío como la persona a quien solamente debían acercarse a pedir o a quienes debían prestar honra. Entonces vemos que Daniel dice que abrió las ventanas, o sea, como un desafío, o sea, como diciendo: está bien, échenme al foso de los leones, yo voy a continuar orándolo como lo hacía antes. Pero dice como solía hacerlo antes, ¿verdad? Entonces muestra que Daniel ya tenía una costumbre, ya tenía un hábito en su vida. Y cuando hablamos de hábito, entonces es algo que ya por inercia hacemos, es una necesidad que se crea en nuestro cuerpo, como lo es la comida. La comida nutricional es aquella comida que necesitamos comer de mañana, a mediodía y de noche. Entonces sabemos también que la comida más, o como le decimos, los 3 golpes, la comida más importante del día debe ser que el desayuno, ¿cierto? Porque es donde vamos a recargar fuerzas. Asimismo, la oración más fuerte de nosotros debe ser en la mañana. Esa es la oración que debemos reforzar. Esa es la oración que debemos reforzar con la palabra, que debemos reforzar con meditación, que debemos reforzar con oración, con acción de gracias. En esta oración podemos incluir a la familia, a los hijos, porque de esta primera comida o de esta primera oración es que nos vamos a nutrir hasta el mediodía o incluso hasta el resto del día. Entonces, para recordar nuevamente lo del hábito, yo recuerdo que cuando yo estaba muy pequeño, mis padres me enseñaron a orar, o bueno, en ese entonces me enseñaban a rezar, ¿cierto? Que de alguna manera, bueno, Dios conocía el corazoncito de uno. A uno le enseñaban a rezar y a uno rezaba el ángel de la guarda y cositas así por el estilo. Y aún Dios conocía ese corazón sencillo que uno tenía para hacerlo. Y yo recuerdo que a uno de pequeño le formaban ese hábito, y no sé a cuántos le pasó que uno a veces oraba más por el miedo que le daba en la noche, porque uno siempre tenía una sensación que debajo de la cama había como un monstruo, ¿cierto? Un monstruo, un mostio, dicen otros niños por ahí, un monstruo. Y entonces ese monstruo parecía ser que se metía debajo de la cama, y si usted no oraba, el monstruo le echaba mano. Pero la buena noticia era que parecía ser que el monstruo no tenía unas manos largas, porque usted se arrinconaba bien, se hacía bien en el rincón y el monstruo nunca lo tocaba. O sea, parece ser que el monstruo era una especie de Barney que tenía unas manitos chiquiticas y no lo alcanzaban. O a lo mejor sería porque uno rezaba y por eso no lo tocaba. Y si usted en la noche se movía hasta la orilla, la otra buena noticia era que el monstruo tenía uñas, pero las uñas no traspasaban la cobija, porque esa cobija parecía ser que cubría y era una capa nadie la podía traspasar, ¿verdad? De hecho, alguien decía un día: la cobija es antibalas, porque uno siempre escucha una balacera.
Yo cuando estuve en Medellín una vez tuve la sensación de escuchar una balacera cerca de la casa y yo me acuerdo, yo me arropé con la cobija, como que parecía ser que la cobija nada la traspasaba, ¿cierto? Bueno, de alguna manera entonces esto nos hizo formar un hábito de oración en nuestras vidas y ese es el hábito que obtuvo Daniel. Muy bien, entonces la oración nutricional es esa comida necesaria. Si usted no come esa comida en la mañana, a mediodía y en la noche, usted puede tener problemas de salud. Si usted no ora de madrugada, a mediodía y de noche, puede tener problemas espirituales, puede tener problemas de salud espiritual. Ahora, no vamos a poner esto como una camisa de fuerza, vamos a decir que incluso con 2 oraciones tenemos, porque también a veces con 2 comidas pasamos. Yo a veces estoy intentando comer 2 veces al día solamente porque se me está creciendo un poquito la panza y no quiero más eso. Entonces también a veces logramos con 2 oraciones pasar. No vamos a poner esto como una camisa de fuerza, pero si lo podemos hacer 3 veces al día es maravilloso. Como segundo tipo de comida tenemos tenemos la oración ocasional. Y esta oración ocasional la he representado con una hamburguesa y con un jugo y con algunas papitas. Yo no voy a decir que esta oración es mala, jamás. Por lo contrario, es una oración necesaria. El problema con esta oración, el grave problema o el grave peligro es que reemplacemos la comida nutritiva por la comida ocasional. Es decir, vamos a tocarlo en temas de comida. Si usted deja de comerse sus 3 golpes y lo reemplaza por hamburguesas y comida chatarra, como le decimos, que es muy rica a propósito, hay un grave problema y es que su cuerpo va a empezar a inflarse. Entonces, si lo llevamos a la oración, nos vamos a volver inflados espiritualmente y parecemos que estamos fuertes espiritualmente, pero no. Solamente estamos soplados espiritualmente. Entonces, ¿cómo así que la oración ocasional? ¿Qué es la oración ocasional? Como texto bíblico, Timoteo 2:8, Efesios 6:18. Entonces, Timoteo 2:8 dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Cómo así que en todo lugar? En todo lugar quiere decir que donde le toque a usted orar, ora. Entonces, aclaro este punto. La oración nutricional debo hacerla sí o sí, todos los días. Esta oración ocasional es para solucionar cosas rápidas. Ejemplo, yo voy por la calle y yo veo a alguien que viene con cara de ladrón y a propósito se le alcanza a ver un cuchillo en la mano y yo le veo intenciones de robarme. Ahí tengo una emergencia, ahí no puedo esperar hasta la noche para pedirle a Dios que no me deje robar, sino que ahí tengo que actuar inmediatamente. O sea, tengo que comerme una hamburguesa inmediatamente. Esa oración es instantánea, es momentánea, es ocasional, o sea, soluciona sí o sí, es ya, tiene que ser ya. Por ejemplo, un amigo va de viaje y el amigo me dice: Antonio, tengo miedo de viajar porque, bueno, cualquier excusa se inventa, él tiene miedo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer en ese momento? Le digo: venga, antes de que viaje, venga, yo oro por usted, hermano, Dios te bendiga, que el viaje es... ¿Cierto? Esas son oraciones ocasionales. Eso es como cuando usted está trabajando y le da hambre, ya se comió el almuercito o el desayuno y le dio como un hambre por allá como de media mañana o de media tarde. Entonces, ¿usted qué hace? Va y se come una empanadita, una hamburguesa. Es como un refuerzo, ¿verdad? Es como un refuerzo. Entonces, esa es la oración ocasional. Una oración que hacemos de momento, una oración que hacemos para reforzar, pero que jamás la podemos reemplazar por la comida nutritiva. Entonces, ¿qué dice Efesios 6:18? Efesios 6:18 dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir en todo tiempo. Si nosotros nos pusiéramos a orar todo el tiempo, entonces no podríamos trabajar, no podríamos hacer nada más.
Entiéndase todo el tiempo como en toda circunstancia, en todo problema, en toda adversidad que se nos presenta, entonces que la solución nuestra sea una oración. Ah, que mi hermano se enfermó, venga, yo oro por usted. Que mi hermano le falta eso, venga, yo oro por usted. O sea, una oración que siempre esté ahí, rápida. Muy bien, vamos a ir a Juan 11:41. Juan 11:41 dice así. Miren una oración rápida de Jesús. Vamos a mirar al maestro en acción con una oración rápida, ¿qué tal lo hizo? Dice, Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, mira la oración. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Padre, gracias te doy por haberme oído. Punto. ¿Ustedes saben a qué se está refiriendo con esa oración? Cuando resucitó a Lázaro. Para resucitar un muerto usó 7 palabritas. Qué potencia la de Jesús, ¿verdad? Con una oración rápida. Ahora, con esto no quiero decir que Jesús con oraciones rápidas tenía. Esa oración rápida tiene que ser producto también de una oración que se hizo a solas, de una oración que se hizo en intimidad, y por eso Jesús manifestaba tal poder. En público solamente tenía que decir unas cuantas palabritas y ya todo estaba listo. Por ahí dijo alguien un día que las oraciones largas en público muestran la poca oración en intimidad con Dios. Ahora voy a pasar al tercer punto. Como tercer punto o como tercer tipo de oración está la oración corporativa. Esta oración corporativa, no sé si se alcanza a ver bien la imagen, es una especie de banquete. Es como un banquete, no sé si lo alcanzamos a ver. Es un banquete, una mesa donde hay comida servida, donde es una comida, digámoslo así, tipo empresarial, y la estoy representando con la oración corporativa. Esta oración es demasiado importante porque esta oración representa la oración de un cuerpo, de una unidad, es decir, la oración de la iglesia, la oración unida. Y la voy a basar en Hechos capítulo 1, versos 14. Dice así la palabra de Dios. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos. Es decir, que esta iglesia, la iglesia primitiva, siempre tuvo como principio la oración unida. Esa oración de grupo, esa oración que es poderosa. Es más, yo esta oración me atrevo a decir que es como una especie de bomba. Es una bomba de poder, porque la oración corporativa no solamente tiene un orden, sino que hay un mutuo acuerdo. O sea, en la oración corporativa la podemos representar también como las vigilias, los ayunos, toda esa oración que se hace en grupo. Esta oración tiene algo especial y es que en la mayor parte, o la mayoría de veces, siempre está una autoridad delegada. Siempre está el pastor o siempre hay un líder delegado para este tipo de oraciones. Y cuando hay una autoridad dirigiendo una oración es algo especial porque hay un orden. Hay un orden. En estas oraciones, por ejemplo, la que hacíamos al principio era una oración corporativa. Es una oración donde todo el cuerpo está unido. Lo que uno puede lograr solo en oración, digamos que en oración yo a solas puedo lograr algo y tal vez tenga que pasar, vamos a poner un ejemplo, digamos que 3 horas. Eso que logré en 3 horas, en una oración grupal lo puedo lograr en tan solo media hora, por decir algo. Porque es que cuando hay una unidad, cuando Dios dice en su palabra, cuando 2 o 3 se reúnen, se ponen de acuerdo, entonces hay algo maravilloso. Dios viene y hace su voluntad. Dios viene y se establece, Dios muestra, porque Dios tiene un cuerpo y la iglesia siempre va a representar un cuerpo en el cual tiene varios miembros y todos los miembros unos con otros se complementan. Entonces la oración corporativa tiene algo maravilloso, tiene algo especial. Y Hechos 2:1. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Este día
fue el día en que el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia, y dice la palabra que ellos se encontraban reunidos en un lugar y estaban unánimes juntos, o sea, estaban en un común acuerdo. Entonces mira lo importante que es estar unidos como iglesia en oración. No puse el versículo, pero hay un versículo también que nos enseña. Una vez estaban los apóstoles, no recuerdo si fue Pablo y Silas o Pedro y Silas, yo me confundo a veces con estos nombres, pero sé que habían dos y estaban encarcelados, y dice que la iglesia empezó a hacer oraciones continuas, constantes, y dice que ellos estaban en la cárcel, los tenían apretados, los tenían con grillos, los tenían amarrados de pies y manos, y dice que cuando la iglesia empezó a orar y a orar y a orar, dice que las cadenas de ellos se rompieron. O sea que la iglesia unida rompe cadenas. Amén. Por eso nosotros, cuando vengamos a la iglesia, oración unida, no se distraiga, entienda que estamos en un tiempo especial y que en ese tiempo usted puede reclamar cosas, puede pelear por cosas, puede empezar a formar una guerra espiritual en contra de lo que lo ataca a usted, porque la oración unida trae mucho poder. Y como último punto, o como último tipo de oración, entonces está la oración íntima o romántica. Ay, hermanos, y esta sí que es especial. Bueno, todas son especiales, pero esta sí que es maravillosa, porque esta es a solas. Aquí ya se metió el romance, aquí ya se metió la intimidad. Cuando usted necesita intimidad con su pareja, usted siempre lo hace a solas, usted no lo hace en presencia de nadie. Asimismo, cuando usted va a una cena romántica, lo mejor que le puede pasar es que le entreguen un lugar a solas, es que le entreguen un lugar privado, es que le entreguen un lugar romántico. Y esa comida también la necesitamos. Esa comida o ese tipo de oración, ese sí es el que hacemos en privado, ese sí es el que Jesús pasó mucho tiempo a solas, es el que Jesús habló. En Mateo 6, 5 y 6 dice lo siguiente: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que decía anteriormente, las oraciones ocasionales eran también un resultado de la oración a solas, de esta oración íntima. Jesucristo pasó mucho tiempo haciendo este tipo de oraciones. De hecho, Jesús empieza el ministerio con una oración a solas. Ustedes recordarán que Jesús fue llevado al desierto y pasó allí 40 días. Y a propósito, termina el ministerio orando solo en Getsemaní. Y quiero solamente mencionar otros versículos más donde Jesús ora a solas. Lucas 5:16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esta oración requiere de mucho compromiso, esta oración requiere de hambre, esta oración es un fortalecimiento y esta oración nos lleva a conocer más a Dios. Solo para mencionar otros tantos, menciono Lucas 6:12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Mateo 14:23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Mire, primero estaba con una multitud y mire que, se me fue la palabra, bueno, mire que, digámoslo así, que desproporción, bueno, digámoslo, qué cambio tan drástico. Estaba con una multitud, luego subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba solo. Él se apartaba solo a orar. Jesús siempre tomó muy importante el orar a solas. Marcos 1:35, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Otra vez Jesús solo. Marcos 6:46, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Nuevamente Jesús solo, oración a solas, oración íntima. Juan 6:15, pero entendiendo Jesús
que iban a venir a apoderarse de él para hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces, esta oración es la que hacemos a solas. Para concluir lo que he dicho, entonces vamos a reunir las 4 partes. Entonces recordamos, un pequeño recorderis. Oración nutricional es la que debemos hacer siempre, todos los días. Es la que necesitamos para vivir saludablemente. No es que con esta nos vamos a volver los meros oradores, pero sí subsistimos, pero sí vivimos saludables. Ahora, la oración ocasional es esa que hacemos rápidamente, esa que se nos presentan situaciones rápidas. A propósito de esta oración ocasional, a mí me toca ponerla mucho en práctica a veces. Mire, hombre que se respete, pues lo digo yo no sé, o yo me equivocaré, pero hombre que se respete es tentado a mirar las mujeres. Oye, ahí hay un vicio maluquísimo, yo no sé eso porque esa naturaleza humana, pero el hombre siempre se conecta a los ojos con la cola de las mujeres, y perdónenme la expresión. Hermanos, eso es como, yo no sé si, yo creo que a mí no me pasa porque yo lo he escuchado de todos los que tocamos el tema, a todos les pasa. Hermanos, sí, eso es terrible. Uno cuando de pronto deja de hacerlo y ve a otro haciéndolo, uno lo ve feo, uno ahí sí lo ve feo, pero cuando uno lo está haciendo, quién sabe cuántos estarán mirándolo a uno. Y esa oración ocasional yo la hago repetidamente porque, hermanos, a propósito, por la calle uno ve muchas mujeres y uno siempre está tentado a mirar allá, y yo muchas veces le digo: Señor, vea, guarda mis ojos. Yo sé que mis ojos, la palabra dice que los ojos son la lámpara del cuerpo, y que si el ojo está lleno de luz, todo el cuerpo está lleno de luz. Hermanos, yo tengo que morir todos los días a esto. En serio que yo esta oración yo creo que es la que más hago. Yo, Señor, yo le meto palabra a eso. Es más, a propósito, yo trabajo al frente de espejos. Yo tengo espejos atrás, adelante, a los lados. Y es una ventaja y una desventaja, porque es como una especie de retrovisor. Yo veo el que viene desde la esquina hasta el que viene por la otra esquina, por los espejos. El que no veo de frente lo veo por el espejo. Y hermanos, esto a veces también es una tentación, porque como veo todo el que pasa, entonces no, a veces tiende a mirar por el espejo la que pasa. Hermanos, y créanme que yo todos los días pongo en práctica esta oración ocasional en ese sentido. Señor, guarda mis ojos, porque, hermanos, los ojos son tan necios, pero puedo decir que tengo victoria en esto. Puedo decir que, es más, una vez se me acercó un cliente y me dijo lo siguiente: mire, uno no sabe cuándo lo están viendo la gente, uno no sabe cuándo lo están viendo. Ese joven me dijo así: oiga, Antonio, a mí me gustaría ir a la iglesia donde usted va, hombre, algún día. Entonces yo aproveché y lo invité. Yo, ¿cómo así es? Vamos, y quiere este miércoles que viene. Y me dijo: hermano, ¿sabe que yo admiro algo de usted? Y es que cuando pasan las mujeres, hermano, usted no las mira. Yo me he puesto a analizarlo y usted no se pone a mirarlas de pies a la cabeza. Usted como que mira y se hace como el loco. Y hermanos, y yo dije: ay, fue madre, o sea que la gente sí nota eso. La gente sí se da cuenta que uno está por acá con los ojos para un lado y para el otro. Entonces, hermanos, yo le doy gloria al Señor por esto, y exhorto e invito, animo a todos los hombres que estamos hoy aquí a que castiguemos esos ojos. Con esta oración ocasional lo podemos hacer. Podemos decirle: Señor, guarda mis ojos, no me dejes caer en tentación, guárdame estas lámparas que necesito para alumbrar al mundo. Amén. Entonces seguimos con el resumen. Oración corporativa, dijimos que era esa oración poderosa que hacemos en grupo y que tiene un grande poder, que es una bomba, y que necesitamos hacerla sí o sí, que debemos asistir a vigilias, ayunos y cultos. Amén. Y la oración íntima, que dijimos que era esa oración de romance, esa oración que hacemos a solas con Dios. Espero que este tema haya quedado claro. Espero que de alguna manera estas diapositivas te ayuden a recordar, y que cada vez que usted se siente a comer, usted diga: verdad que yo tengo que orar. Cuando usted se vaya a comer una hamburguesita, usted diga: verdad que está la oración ocasional. Cuando usted venga a la iglesia y estemos orando, usted diga: esto es una oración corporativa, aquí está el cuerpo orando, así que yo me voy a meter y voy a ser parte de ese cuerpo. Amén. Démosle un aplauso al Señor por esta palabra.